informativo. Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. En este mediodía, Ruth El Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Un buen viernes para todos, buen inicio del fin de semana con la información actualizada aquí en el canal de las Américas. Bienvenidos. Activistas en 150 países unen sus voces para exigir a los líderes mundiales acciones concretas contra el cambio climático. Los manifestantes están pidiendo menos discursos, más compromisos para cuidar el planeta. Las marchas con carteles, figuras humanas y arengas se han tomado en las calles de ciudades como Sydney, Berlín y París. Estas concentraciones se llevan a cabo previo al inicio de la cumbre del clima de la ONU, que va a iniciar este lunes en Nueva York. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, una buena tarde. Ruth, Carlos, televidentes del canal de las Américas, 1 de la tarde, 4 minutos, hora local en la costa este de los Estados Unidos. La ciudad de Nueva York se convierte a esta hora en epicentro de atención de toda la comunidad internacional. Es desde este punto de la Unión Americana que se lanza ahora el clamor más grande en reclamos de acciones definitivas y con ambición para mitigar el impacto del cambio climático. La realidad del fondo: vivimos una crisis climática. Vivimos una crisis climática, algo que nos afecta a todos por igual y que demanda a partir de ahora acciones concretas y liderazgo a nivel internacional para hacer algo que impacte positivamente todos los efectos negativos del cambio climático. Justo ahora transcurre una marcha ya por parte de las calles de la ciudad de Nueva York, que de hecho es eco de multitudinarias concentraciones del denominado Viernes por el Futuro o la protesta climática, que ha tenido lugar en más de 100 países alrededor del mundo. Ejercer mayor presión sobre los gobiernos del mundo para que tomen acción sobre los problemas ocasionados por el calentamiento global. Esa es la premisa que reúne a miles de personas alrededor del planeta en una jornada histórica en contra del cambio climático. La movilización fue convocada principalmente por el Movimiento Internacional Juventud por el Clima y la iniciativa de Viernes por el Futuro. Australia fue uno de los primeros países durante la jornada en donde miles de personas salieron a las calles. No hemos visto ninguna acción gubernamental desde la última huelga, y eso significa que vamos a seguir luchando por la sostenibilidad. A partir de este viernes y hasta el próximo 27 de septiembre, jóvenes de todo el mundo llevarán a cabo protestas en respaldo a la iniciativa. En el sudeste asiático, menores de edad pintaron carteles y cantaron consignas para exigir una rápida acción de los líderes del mundo. Se prevé que cerca de 5.000 eventos se realicen en todo el planeta desde hoy hasta el próximo viernes 27 de septiembre. Faltamos a la escuela porque los maestros nos enseñan a cómo trabajar en el futuro, pero si no hacemos esto no habrá futuro en el que podamos trabajar. Entonces, ¿qué sentido tiene estudiar en la escuela si el mundo va a desaparecer? En África, cientos de personas también se unieron a la protesta mundial. El cambio climático es real y se acerca, no importa si eres rico o pobre, este asunto es serio. En Europa se registraron gigantescas manifestaciones. Londres, Bruselas, Berlín y París fueron algunos de los mayores epicentros en el viejo continente a favor del planeta. Desde Estados Unidos, la joven activista Greta Thunberg saludó a los manifestantes que se unieron a la movilización en todo el mundo. Gracias a todos. Sé lo duro que han trabajado para organizar este evento. La protesta mundial tiene lugar a menos de 3 días del inicio de la Cumbre Climática de Naciones Unidas en Nueva York, en donde se espera que Thunberg encabece una marcha. Como pocas veces en la historia, ahora mismo hay un particular sentido de unidad, específicamente liderado por jóvenes. Son todos ellos conscientes de que es precisamente a través del ejercicio de sus derechos democráticos, de alzar su voz de protesta, la forma como están llamando ahora la atención de los gobiernos alrededor del mundo. Así como tuvo lugar en distintos puntos del planeta, pues aquí en los Estados Unidos son por lo menos 1.100 puntos de concentración de costa a costa. La juventud de la Unión Americana se une a este propósito. Nueva York sigue siendo por ahora el punto donde mayor cantidad de personas se concentran a esta hora. Y por supuesto, allí hay voces de jóvenes hispanos que en los siguientes términos les explican a ustedes cuál es el mensaje el día de hoy.
el océano, mucho plástico, demasiado plástico en el océano. Todos estamos preocupados de la extinción de nuestras pobres criaturas, nuestros animales que están sufriendo en el océano por nuestra culpa, solo porque nosotros no nos metemos en la cabeza que esto es una cosa que está pasando. El cambio climático no tiene una cara como algo como la violencia de las armas o algo así, pero es importante que nos recordamos todos los cuentos de cambio climático, las víctimas del huracán, todos los torrentes, todo. Y cuando ponemos una cara a esta causa, hará cambio en mente también. La multitudinaria movilización que tiene lugar ahora mismo en el Bajo Manhattan es solo un precursor de una serie de importantes actividades en el transcurso de este fin de semana. Reporte desde Nueva York, Alejandro Rincón, trayéndonos la información de lo que se da a esta hora, esta huelga global. Jóvenes que protestan alrededor del mundo precisamente por el cambio climático, previo a una cumbre que va a empezar el próximo lunes en Naciones Unidas. Hablamos de otros temas. Texas padece las consecuencias del paso de la tormenta tropical Imelda. Al menos 2 personas han perdido la vida, decenas están atrapadas a causa de las lluvias y las inundaciones. Las autoridades están reportando el rescate y la evacuación de 1.700 personas en zonas cercanas a Houston, que posteriormente han sido trasladados a los albergues. La policía trabaja a esta hora para despejar las carreteras, también remover los automóviles que fueron arrastrados por las corrientes. Las precipitaciones y las inundaciones se han registrado en el sureste de Luisiana también. Entre tanto, el huracán Lorena causa estragos en el oeste de México. El fenómeno se fortaleció durante la madrugada de este viernes, alcanzando la categoría 1 con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico de México prevé que Lorena pase cerca o toque tierra en Los Cabos, en el estado de Baja California. El fenómeno ya había tocado tierra en el estado de Colima, donde causó lluvias torrenciales, arrasó árboles e inundó carreteras. No se tienen reportes de heridos o víctimas mortales. Baja California Sur también va a enfrentar el paso de un fenómeno climático. Se trata de la tormenta tropical Mario, que según el Servicio Meteorológico se ha fortalecido en las últimas horas y avanza hacia la península de Baja California. Mario reforzará el potencial de lluvias en el occidente del país, va a aumentar también el oleaje. Máxima presión contra el régimen de Irán. Hoy Donald Trump impuso sanciones al Banco Nacional de Irán luego del bombardeo a instalaciones petroleras de Arabia Saudí. Según Donald Trump, se trata de las sanciones más fuertes impuestas a un país. El Banco Nacional iraní es la mayor institución financiera y comercial cuyos activos se estimaban en 80.000 millones de dólares en el año 2016. El secretario del Tesoro de la Unión Americana aseguró que el banco era la última fuente de fondos para las autoridades de Teherán. Por su parte, Rusia ha calificado de ilegítimo el anuncio que surge en respuesta a los ataques contra instalaciones petroleras de Arabia Saudí, de los que Estados Unidos responsabiliza a Irán. Van a haber ciertas cosas ocurriendo, pero un factor muy importante es lo que hicimos. Estas son las sanciones más altas alguna vez impuestas a algún país. Nunca lo hemos hecho en este nivel y es muy malo lo que está pasando con Irán. Se está yendo al infierno, lo está haciendo pobremente y prácticamente están en bancarrota. Y mientras tanto se tiene previsto que el Pentágono presente hoy al presidente Donald Trump las opciones militares para reaccionar a la crisis que ha generado este ataque a las refinerías en Arabia Saudita. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, entre las medidas que estudia Washington están los bombardeos o medidas menos visibles como los ciberataques. El ejército le va a presentar una lista de posibles objetivos de un ataque aéreo en Irán, entre otras, y va a ser advertido de una acción militar contra la República Islámica que podría terminar en guerra.
Entre tanto, Arabia Saudita sigue enseñando pruebas del ataque en su territorio. Las autoridades han permitido a los medios de comunicación entrar a la refinería que fue objeto del atentado el 14 de septiembre pasado con drones. El gobierno indicó que la producción total de crudo será reanudada a finales de este mes. Actualmente está alrededor del 50%. El régimen de Cuba ha rechazado el que Estados Unidos haya expulsado a 2 integrantes de su delegación diplomática ante la ONU. En rueda de prensa, el canciller Bruno Rodríguez ha asegurado que esta medida se trata de una acción injustificada y legítima que busca calumniar a los diplomáticos. La misión de Cuba ante la ONU y la nación caribeña. Rodríguez ha agregado que dichas acciones tienen como objetivo escalar las tensiones bilaterales provocadas precisamente por el cierre de las embajadas y la ruptura de las relaciones diplomáticas. La Unión Americana ha tomado la decisión de expulsar a estos diplomáticos por supuestamente haberse involucrado en actividades dañinas para la seguridad nacional. Tiroteo cerca de la Casa Blanca. Al menos una persona murió, otras 5 resultaron heridas en un ataque armado ocurrido en la ciudad de Washington. El hecho se dio en el vecindario de Columbia Heights. Las víctimas, 5 hombres y una mujer, estaban en el patio de un complejo de apartamentos. Según las investigaciones, el ataque se produjo desde un automóvil y los agresores utilizaron un fusil de asalto. La policía busca en este momento a los responsables. Uno menos, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado el día de hoy el fin de sus aspiraciones para la nominación presidencial por el Partido Demócrata. De Blasio era uno de los 20 políticos que buscaba llegar a la Casa Blanca en las elecciones del 2020. El ex vicepresidente Joe Biden, los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders están encabezando los sondeos de preferencia. Estados Unidos va a insistir en la extracción o extradición del general venezolano Hugo Carvajal. El gobierno pidió a la justicia española reconsiderar su decisión de no extraditar al ex jefe de la inteligencia militar venezolana acusado de narcotráfico. Además, indicó estar en conversaciones con el gobierno español. Según un funcionario del Departamento de Estado, las conversaciones han estado enfocadas en saber qué pasos se pueden seguir para que Hugo Carvajal, alias El Pollo, sea llevado ante la justicia en los Estados Unidos. La Audiencia Nacional Española decidió no entregarlo a las autoridades de la Unión Americana al considerar que Washington tiene una motivación política. El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado este viernes el recurso presentado por el régimen de Nicolás Maduro contra las sanciones impuestas por la grave situación de derechos humanos en territorio venezolano. En noviembre del 2017, el bloque impuso su primer paquete de sanciones al madurismo, consistentes en prohibir a empresas europeas la exportación de armas que pudieran ser utilizadas para la represión interna en Venezuela. Institucional, histórica y política para llamar... Van a meter a no sé dónde, bueno... Vecinos del municipio Libertador, en Caracas, la capital de Venezuela, protestan en rechazo al denominado Plan Ubica tu Casa, con el que el régimen de Nicolás Maduro pretende realizar un censo habitacional. Vamos a saludar con esta noticia a nuestro corresponsal en la capital venezolana, Luis Laya. Luis, adelante con tu reporte. Hola, buenas tardes. En Venezuela hay consternación por la invasión de varios apartamentos en la ciudad de Caracas. Los vecinos indican que llegaron y les dijeron que era parte del plan Ubica tu Vivienda. Asimismo señalaron que es por tener apartamentos desocupados. Por ejemplo, gente que ha pasado más de 3 meses fuera del país. A ellos les han indicado que han perdido su vivienda y que será entregada a otras personas, incluso teniendo a alguien viviendo dentro del mismo. Les enseñé mis papeles, como tengo mi documentación todo en regla, entonces ellos me dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer contigo. No aparezco en ninguno de sus datas, entonces que por eso yo no tenía derecho a nada y que yo era solamente una cuidadora y ya. Los vecinos han señalado que esto es una violación a todas las leyes, que los han dejado en la calle, ni siquiera les han garantizado en dónde vivir, simplemente los han desalojado y les han dejado sin vivienda.
en pocas palabras, que yo era una bruta porque el proceso lo había abierto Juan Barreto y Hugo Chávez, y que ellos tenían 100 edificios en Caracas a los cuales aplicarles el desalojo, que les desalojara el apartamento en 48 horas porque ella no podía perder el tiempo conmigo porque tiene 100 apartamentos más por desalojar. Muchos de ellos tienen niños menores de edad. Han señalado esto es una violación a la LOMNA, a la ley de los menores. Señalan que no se los puede dejar en la calle y sin un techo donde vivir. A mí me dieron 48 horas para irme con mis niños y ellos llegamos como que a una conciliación para que me dieran 15 días, para yo irme en 15 días, buscar una habitación. Han exigido una pronta solución. Señalan que no pueden ser irrespetados los derechos y las propiedades de esta manera sin que haya una consecuencia legal. Hacen un llamado a las autoridades a que pongan reparo. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis, por el informe. Y el régimen venezolano insiste en vincular al presidente encargado Juan Guaidó con grupos paramilitares colombianos. Hoy, el fiscal general designado por la constituyente madurista mostró un video del mandatario interino con supuestos miembros de la banda criminal Los Rastrojos, quienes lo habrían ayudado a cruzar la frontera en febrero pasado. Según Tarek William Saab, Guaidó mantiene una agenda oculta. Y un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha incluido a Venezuela en la lista de 41 naciones que necesitan ayuda externa. Según este documento, la hiperinflación ha afectado el poder adquisitivo de los ciudadanos, reduciendo las posibilidades de acceder a los alimentos. La FAO agrega que el país enfrenta un descenso en la producción de cereales debido a la falta de insumos agrícolas. El gobierno de Perú confirmó la expulsión de 150 ciudadanos venezolanos que ingresaron a su territorio sin documentos. Según la Oficina de Migración, estas personas entraron por la frontera con Ecuador y fueron detenidas en un operativo que se adelantó en buses y vehículos que transitaban por la ciudad de Tumbes. El grupo de venezolanos fue devuelto a territorio ecuatoriano. Las autoridades han endurecido las normas de ingreso para los extranjeros desde junio, solicitándoles pasaportes que deben tramitar en los consulados peruanos de Venezuela, Colombia y Ecuador. Les solicitan una visa para el ingreso. Según datos oficiales, actualmente más de 865.000 venezolanos viven en territorio peruano. Vamos aquí a una pausa en el informativo de NTN 24. Enseguida vamos a hablar de lo que sucede en las afueras de la base militar conocida como Área 51. ¿Qué es el misterio que guarda este lugar, que inspira teorías de la conspiración y que algunos creen que alberga incluso secretos de extraterrestres? Decomiso de un cargamento de droga en alta mar. En un operativo llevado a cabo en las costas del Pacífico colombiano, la Armada interceptó un semisumergible que transportaba 8 toneladas de clorhidrato de cocaína. Según las autoridades, este cargamento tenía como destino Centroamérica. La acción evitó que las organizaciones narcotraficantes recibieran más de 264 millones de dólares, producto de la venta de este alcaloide en el mercado ilegal internacional. Con esta operación, la Armada de Colombia y la Fuerza del Pacífico llega a una incautación de 100 toneladas de clorhidrato de cocaína. Esta incautación evitó que llegaran a las finanzas de los grupos armados organizados cerca de 260 millones de dólares. El preso político venezolano Vasco da Costa ha sido llevado a una celda de castigo y esto en medio del tratamiento al que está siendo sometido por un cáncer que padece. Su familia asegura que es expuesto a torturas y a malos tratos. La denuncia se conoce luego del acuerdo que han firmado partidos políticos minoritarios con el régimen de Nicolás Maduro, que incluye la supuesta liberación de decenas de los llamados presos de conciencia en Venezuela. Vamos a la capital, a Caracas, con Oliver Fernández, que tiene el reporte. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes, así es. El preso político Vasco da Costa debería estar recuperándose de un cáncer que sufre en su ojo izquierdo. Sin embargo, su hermana Ana María da Costa denunció que por el contrario se encuentra recluido en una celda de castigo denominada El Tigrito, solo por denunciar maltratos en la cárcel militar de Ramo Verde. Veamos. Mi hermano está en un tigrito.
Mi hermano está en un lugar infecto, lleno de ratas, con una herida en su ojo izquierdo, producto de una operación de un carcinoma. ¿Qué más le van a hacer? Solo falta que lo maten, que agarren una pistola y le metan un tiro. O sea, no me importa el que quiera venir a atentar contra mí o contra alguno de mis hermanos, que lo haga, pero yo no me voy a callar. En cuanto a las posibles excarcelaciones anunciadas por un grupo minoritario de partidos políticos, Ana María da Costa, hermana del preso político Vasco da Costa, dijo que los verdaderos presos de conciencia deberían estar libres, pero que no creen en el chantaje. Yo no voy a criticar a nadie, pero el que piense que con el gobierno se puede dialogar está fuera de la realidad. El gobierno no quiere dialogar. El gobierno lo que quiere es quedarse, que le quiten las sanciones y poder robar a sus anchas. Los venezolanos les interesamos un pepino y mucho menos le interesa un preso político que lo único que hace es decirle la verdad a todo el mundo en su cara. Y es que el ciudadano común pide que se garanticen los derechos de los presos de conciencia. El Estado debería brindarle a esa persona que está privada de libertad las condiciones humanas necesarias para poder asegurarle el derecho a la salud a esta persona en ese caso, pues, y es una obligación, pues es un derecho humano, una obligación inherente al Estado, y bueno, no debería violarse el acceso a su defensa y el acceso a su derecho a la salud. Deberían de dejarle en libertad a aquel que, bueno, que no haya cometido delitos, vamos a decir, comunes. Creo que debe prevalecer el sentido de humanidad. Ana María da Costa también denunció que a su hermano no lo han querido trasladar a un centro asistencial para darle continuidad al tratamiento por el cáncer que padece en su ojo izquierdo. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Oliver. Polémica propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia matutina de hoy, el mandatario abordó la posibilidad de legalizar algunas sustancias psicoactivas como parte de su plan para reducir el consumo y tráfico de drogas en el país, entre ellas las que son utilizadas con fines medicinales como la marihuana. López Obrador aseguró que podría someter este proyecto a una consulta popular. No viéndolo desde el punto de vista policíaco, penal, sino desde el punto de vista médico. Es decir, que se trate la adicción, que se vea como una enfermedad, que se pueda de esta manera ir también avanzando. Todo esto se tiene que ir haciendo poco a poco, es un proceso. Nosotros empezamos con lo que consideramos es la base de todo, que haya bienestar, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que tengan acceso a la educación. Y hay expectativa en la llamada Área 51 en Estados Unidos. Activistas se están congregando a las afueras de este campo militar que está ubicado en Nevada para hacer diferentes exigencias al gobierno. Los entusiastas de los ovnis creen que en estas instalaciones se esconden secretos de la vida extraterrestre. Por eso intentan saltar las vallas y entrar al complejo. Las autoridades ya han advertido de la gravedad y también las consecuencias penales para quienes traten de invadir este campo militar. ¿Por qué te perderías esto? Un grupo de personas al azar con costumbres extrañas afuera de una base gubernamental. ¿Por qué querrías perderte esto? Es como Halloween, pero solo somos personas molestas. Nos enteramos del evento en Facebook hace un par de meses y pensábamos que era una broma. Hicimos clic pensando en divertirnos, pero a medida que se hizo más popular, dijimos ¿por qué no ir? Y hacer un viaje divertido. Así que bajamos y vamos a acampar, vamos a revisar la base. Una joven estadounidense de 19 años ha iniciado una campaña en redes sociales llamando a las personas a que dejen el vapeo. La adolescente contó su historia y relató que estuvo muy cerca de morir debido a este hábito, el cual asegura que hizo que sus pulmones fallaran. Su nombre, Sima Herman. Ella publicó una serie de fotografías en la internet. Allí se le ve postrada en una cama en un hospital, conectada a un ventilador artificial. Ella sufrió una insuficiencia pulmonar. En Estados Unidos se registran al momento
8 muertos y 530 casos confirmados de enfermedades pulmonares graves relacionadas con el vapeo. Es el cigarrillo electrónico que sustituye al convencional. Los afectados tienen entre 18 y 34 años. Me di cuenta de que tenía un tubo en la garganta, me di cuenta de que tenía todas estas vías intravenosas y dónde estaba, y escribí el letrero: quiero comenzar una campaña de no vapear. Sabía lo que era antes de que alguien más lo hiciera. Me desperté y me di cuenta de que no podía respirar. ¿Por qué la gente no puede respirar? La mayoría de las veces porque fuman. Estaba vapeando. Mientras lo hacía no tenía idea de dónde me llevaría, pero una vez que estaba dentro supe esa posición de inmediato. En Brasil continúa la emergencia por los incendios en la región amazónica. Esta vez las conflagraciones se han registrado en el estado de Pará, al norte del país, una de las regiones más afectadas por la deforestación y por la minería ilegal. Según los más recientes reportes de la ONG, en Pará y Roraima, también en el Amazonas, en los primeros meses de este año han sido taladas más de 56.000 hectáreas de bosques. Se ha comprobado que los incendios fueron provocados como una forma de manejo de rastrojos y preparación de tierras para nuevos cultivos. La candidata a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández, fue enviada a juicio por el caso de corrupción conocido como los sobornos de las coimas o los cuadernos de las coimas. La causa investiga si la exmandataria lideró una red de sobornos a funcionarios de su gobierno. El magistrado Claudio Bonadío decidió elevar a juicio oral este caso, en el que Fernández está acusada de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefa y cohecho pasivo también. Además, el juez ha solicitado al Senado argentino que debata y apruebe el desafuero de la expresidenta que, como fórmula vicepresidencial de Alberto Fernández, va a competir por el poder en octubre próximo. Espaldarazo de Evo Morales al candidato presidencial argentino Alberto Fernández. El mandatario boliviano recibió al representante del partido Frente de Todos en un hotel en la ciudad de La Paz para abordar temas como migración, cooperación bilateral, comercio de litio y gas. La reunión privada se ha prolongado por hora y media, luego las comitivas han compartido una cena. Este encuentro tiene lugar un mes antes de que en ambos países se celebren las elecciones en las que tanto Morales como Fernández buscan llegar a la presidencia. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, continúa con su campaña para la reelección. Esto luego de haber sido acusado de racista tras la divulgación de una fotografía en la que aparecía con el rostro pintado de negro en una fiesta de las Noches Árabes, ocurrido en el año 2001, cuando era maestro de una escuela privada en Vancouver. El premier volvió a pedir perdón por lo ocurrido, ya ayer lo había hecho. Afirmó que se mantiene cauteloso, pero que no dejará que ese incidente, en el que aseguró que se actuó con poco juicio, empañe sus intenciones de seguir llevando adelante la función ejecutiva en esta nación norteamericana. Creo que esto es algo que lamentaba profundamente. Tengo cuidado porque estas fotos no las recordaba y creo que la pregunta es cómo no pude recordar eso. El hecho es que yo no entendí cuán doloroso es esto para las personas que viven con discriminación todos los días. Y todo lo que espero es que los canadienses tomen muy en serio esta responsabilidad en esta elección que haremos como país el 21 de octubre. Y hasta entonces continuaré presentando mi mejor equipo, mi mejor enfoque. Vamos aquí a una pausa en esta emisión de noticias. Por ese reporte deportivo, ustedes por su sintonía con el canal de las Américas NTN24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24. Recuerde consultar la ampliación en ntn24.com. Feliz tarde.